Bien, jóvenes, vamos a comenzar este video repasando algunos de los conceptos más importantes del álgebra. Comenzamos con factor. Le llamamos factor a cualquier elemento que interviene en una multiplicación. Esto lo sabemos desde muy pequeños. En la primaria nos enseñaron que cuando multiplicamos 3 por 4 para obtener 12, el 3 y el 4 se llaman factores. Y cualquier par de números que ustedes multipliquen se llaman factores. Bueno, eso fue en primaria, cuando aprendimos las tablas. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que los factores no tienen que ser necesariamente números. Podríamos multiplicar un número y una letra. En la expresión 3a, el 3 está multiplicando a la a. Así que tanto el 3 como la a se llaman factores. Y no tienen por qué ser dos. Podrían ser cualquier cantidad de factores. 5a cuadrada b, 3xy cuadrada z cúbica. Aquí tengo 3 y aquí tengo 4. Eso dejando para después la explicación de qué es un exponente. Así que, jóvenes, factor es todo elemento que interviene en una multiplicación. El siguiente concepto es el concepto de término. Se le llama término a un conjunto de factores. Es decir, cualquiera de estas expresiones está formada solo por elementos que se multiplican. Aquí se multiplican el 3 y la a, aquí se multiplican el 5, la x y la y. Solamente hablamos de factores, igual que aquí y que acá. Inclusive, podemos decir que este es un término. Es un solo factor, pero también existen los conjuntos unitarios, conjuntos de un solo elemento. Así que la y, la a, el 1, también se consideran términos. A continuación hablaremos de las partes de un término. Cuando hablamos de un término simple, como por ejemplo 3a a la 5, distinguimos claramente tres partes. Este número, aquí adelante, se llama coeficiente. Esta letra se llama base o literal. Y el número pequeño arriba de la letra se llama exponente. Así que estos tres componentes son los que forman un término. El coeficiente, el número de adelante, la base o literal, su nombre lo indica, la letra, y el exponente, el número pequeño que se coloca arriba de cada letra. Se dan casos en que parece no haber coeficiente o parece no haber exponente. Cuidado, no se vayan con la finta. Siempre hay un exponente, siempre hay un coeficiente. Si no está escrito, entonces debemos entender que es el 1. Igualmente aquí, es el 1. Pero siempre existe. ¿De acuerdo? Incluso cuando vemos una letra sola, decimos, solo es la base. No hay coeficiente, no hay exponente. No, momentito. Sí hay. El coeficiente es 1, el exponente es 1, solo que en estos casos no acostumbramos a escribirlo. O sea, de escribir esto a escribir esto, que son lo mismo, siempre elegiremos esta forma. No escribimos el coeficiente 1 y no escribimos el exponente 1, pero hay que recordar que ahí están, que existen. ¿De acuerdo? Entonces, todos los términos tienen esas tres partes: coeficiente, base y exponente. Otro detalle importante es el grado de un término. ¿Cómo calculamos de qué grado es un término determinado? Eso es muy simple. Para calcular el grado de un término solamente hay que fijarse de los exponentes de las bases. Aquí, por ejemplo, la única base es x,
su exponente es 3. Aquí tengo un término de tercer grado. Aquí tengo dos literales, cada una con exponente 2. La suma de los exponentes es 4. Así que este es un término de grado 4. Aquí tengo 3 literales y sus exponentes son 1, 1 y 2. Recuerden lo que habíamos dicho, aunque no esté escrito el exponente, sabemos que existe y es 1. Entonces 1, 1 y 2, también tenemos aquí un exponente, término de grado 4. Así que estos 3 son un término de tercer grado y 2 términos de grado 4. Entonces, para dejar esto claro, el grado de un término se calcula sumando los exponentes de todas sus bases. Hay un detalle con el que hay que cuidarse. En este caso, tengo un término de grado 5, porque 2 al cubo es 8. Entonces, el coeficiente no entra dentro de la definición que dije hace un rato. Hablé de que el grado de un término se calcula sumando los exponentes de las bases, no del coeficiente. Si el coeficiente tuviese un exponente, ese no me interesa. Yo solamente voy a sumar los exponentes de las literales para obtener el grado del término. ¿De acuerdo? Entonces, en un caso como este término es de grado 5. Esto es el número 8 y es el coeficiente del término. No interviene para calcular el grado. Un detalle importante es que en una expresión algebraica que conste de varios términos, estos siempre van a ir separados unos de otros por un signo de menos o de más. Son los signos de más o de menos los que separan a los términos. Por ejemplo, en esta expresión podemos distinguir 1, 2, 3, 4, 5 términos. A esto le llamo polinomio. La expresión algebraica que conste de un solo término será monomio. De 2 o más ya se llaman polinomios. Hay polinomios con nombre propio. El que solo tiene 2 términos se llama binomio y el que tiene 3, trinomio. De 4 para adelante le decimos simplemente polinomio de tantos términos. Pero hay que recordar que el binomio y el trinomio son polinomios.